Hola. La vida se basa en oportunidades y en una está aprovecharlas o no. La UNEFA te las brinda en este momento. Tienes tus clases virtuales para que puedas reforzar los conocimientos que ya adquiriste en clase. Aprovéchalas. Éxito. Buenos días, soy el profesor Juan Sideroa, imparto la asignatura de Matemática 3 de la carrera de Ingeniería de Gas del núcleo de la UNEFA, núcleo Trujillo. Los invito a consultar este recurso audiovisual con información para recordar su aprendizaje en el área con el tema de integración múltiple. Bienvenidos. Continuando con el cálculo vectorial, en esta oportunidad vamos a trabajar lo referente a integrales de superficie. Integrales de superficie se trabaja a través de un teorema. En clases anteriores se ha dicho que los teoremas son como recetas que se establecen para seguirlas y que dan una manera más fácil de abordar integrales que no se pueden hacer de manera simple. Ok, en este caso el teorema para evaluar integrales de superficie desde el punto de vista del cálculo vectorial nos dice lo siguiente, que la integral doble de g, pero g como función, en función de g como superficie por el diferencial de superficie dice que es la integral doble de g en función de x y y, pero también de z. ¿Por qué? Por la raíz de f de x cuadrado más f de y cuadrado más 1 por el diferencial de superficie, que en este caso el orden nos lo establece como de y de x. Fíjense que el teorema nos da, además de los componentes, también nos resuelve el problema del orden de integración. Eso hace más factible la solución de un problema particular, como es el que tenemos a continuación. Fíjense que en este problema dice que evaluemos esta integral de superficie, donde G, en ese caso G sería que sería la región, donde G es la parte del plano 2x menos y más z igual a 3, por arriba del triángulo acotado por estos dos intervalos. Quiere decir que tanto el plano como el triángulo son los que delimitan la región. Y cuando estudiamos la parte de integrales dobles, aprendimos a establecer las regiones según lo que lo acotaba, y en base a eso estudiábamos lo que era el diferencial de área para saber si el orden de integración era de y de x o de x de y. En este caso, como ya el teorema nos resuelve ese paradigma, entonces sencillamente nos abocamos a aplicar el teorema, a buscar las partes que constituyen el teorema para poder darle solución a un problema de este tipo. Fíjense que me habla de esta ecuación y me habla de este intervalo, además de esta integral doble. En base a esas tres cosas es que yo debo construir mi teorema. Fíjense que el teorema comienza con una función g en función de x, y y z, pero fíjense que z está dada por f de x, y. ¿Cómo consigo yo a z? Fácilmente. Z yo la puedo establecer si la saco de esta ecuación. ¿Cómo sería el despeje de z en esta ecuación? Sería z es igual a ¿quién? Z. Este que está negativo pasa para allá positivo. Entonces sería 3 más y este que está positivo pasa para allá negativo, menos 2x. Ok, ya tenemos a z. Por teoría del teorema sabemos que esta z me va a representar a f de x, y. O sea que ya tengo una parte del teorema. ¿Quién sería g de x, y? G de x, y para nosotros sería la función, pero fíjense que a la función le estamos sumando z. Esa z sería, ¿quién? La que yo acabo de despejar. Entonces para nosotros g de x, y z sería, ¿quién? Sumarle a x, y, sumarle 3 más y menos 2x. Esa sería lo que yo diría para, en este caso, g de x, y, z, que es lo mismo que yo diga g de x, y, f de x, y, tomando en cuenta el x, y que está en la función, más la z. Entonces ya tengo a z, que ya me define f de x, y tengo a g de x, y, z. Eso es lo que voy a trasladar para acá, pero fíjense una cosa. Hay algo particular aquí. Aquí me están preguntando quién es f de x y quién es f de y. F de x
está definido por la parcial de f con respecto a x. ¿Y quién es f de y? F de y va a estar definido por la parcial de f con respecto a y. Vamos a ver, si hacemos el estudio de quién de f, que en este caso corresponde a esta ecuación, con respecto a sus derivadas parciales, tenemos, si nos abocamos aquí, dice la parcial de la función con respecto a x. Fíjense que si estamos en la parcial de la función con respecto a x, esto es una constante porque no depende de x. Esto es una constante porque no depende de x, o sea que esas dos constantes serían 0. Y aquí dice que coloque la constante y derive la función. La derivada de x con respecto a ella misma es igual a 1, o sea que la parcial de f con respecto a x respecto a esta función debe ser igual a menos 2. Muy bien, ahora tenemos que buscar la parcial de f con respecto a y de esa misma función. Fíjense que estamos hablando de la función f que depende de x y de y. Si hacemos de manera análoga, sería la derivada de una constante con respecto a y es 0. La derivada de y con respecto a ella misma es 0, y es 1, perdón. Y este señor, por ser una constante, ya que no depende por ningún momento de y, se define como constante, también es 0. Entonces la derivada parcial de f sobre y es igual a 1. ¿Qué hacemos ahora con esta información? Con esta información tenemos que ir ahora a sustituirla al teorema. ¿Para qué? Para poder darle solución a la integral de superficie. Eso lo vamos a hacer a continuación. Luego de haber definido lo que era el teorema y de haber definido lo que era la aplicación del teorema a la solución de una integral de superficie, vemos que repetimos el teorema y repetimos la información que se obtuvo a partir del ejercicio planteado. Con esta información y el teorema vamos a sustituir para poder resolver lo que es la integral de superficie. Muy bien, la integral de superficie me decía que era la integral doble, ¿ok? ¿De quién? De x por y más z por un diferencial de superficie. Esta integral es la que vamos a basar en el teorema de las integrales de superficie. ¿Cómo la vamos a basar? Bueno, sustituyendo lo que es esta integral, ¿por quién? Por el teorema. Fíjense que esta es la integral que tenemos ahora teóricamente es esta. ¿Por qué la vamos a cambiar? Por el teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que es la integral doble. Pero recuerden que el ejercicio nos hablaba de los intervalos, el intervalo de 0 a 1 y el intervalo de 0 a x. ¿Para qué? Para poder establecer los límites de integración. Ya que estamos hablando de un diferencial de superficie, necesitamos una aproximación, y la aproximación nos la da el intervalo que acota el triángulo con el plano también que estábamos ahora hablando de lo que era la parte de integrales dobles. Muy bien. ¿De quién? Dice de g, de x, y, z, f de x, y. Pero recuerden que este señor es como si yo lo definiera por z. ¿Por qué? Porque aquí está. Si yo despego z de la ecuación, tenemos a f de x, y. ¿Ok? ¿Qué hago? Sustituyo. ¿Qué dice? Dice que es 3, perdón, es g de x, y, z es x por y más 3 más y menos 2x. Si hacemos el estudio de esto, fíjense que aquí tenemos a lo que es xy, y este señor que está aquí es lo que llamamos z o f de xy. Si se fijan, estoy siguiendo el teorema tal cual como él me lo está pidiendo. La receta me dice que lo primero que tengo que colocar es la función g en función de x, y y z. ¿Por qué? Por la raíz cuadrada, dice, de f de x cuadrado más f de y cuadrado más 1. Pero también quedamos en que f de x era la parcial de la función con respecto a x, que nos dio menos 2. Aquí iría menos 2 al cuadrado, más la parcial de f con respecto a y, que nos dio 1, más 1 al cuadrado, y este más 1 sale de la aplicación del teorema. ¿Por quién? Por el orden de integración que el teorema nos establece, de y de x. Si queremos comprobar el orden de integración, fíjense que podemos estudiarlo a través del teorema de Fubini. ¿Qué dice Fubini?
que la primera integral es netamente numérica, eso me asegura una aproximación real. Y la segunda integral, según Larson también, los límites de integración no deben coincidir con los diferenciales. Si nos fijamos, esta integral está entre 0x y el diferencial que le corresponde a él según el orden de integración depende de y. ¿Ok? Entonces, se cumple también con las normas básicas de ¿qué? De las integrales múltiples. Pero aparte de eso, también estamos aplicando el teorema para la resolución de un problema de integrales de superficie. ¿Qué nos queda ahora? Solucionar. ¿Cómo solucionamos? Bueno, vamos primero a resolver lo que está dentro de la raíz, ya que es una solución numérica. Esto lo dejamos igual. ¿Qué dice aquí? Base negativa exponente par da positivo. 2 al cuadrado es igual a 4. Más 1 al cuadrado es igual a 1. Más 1 por de y de x. ¿Qué nos queda aquí como resultado? 4 más 1 más 1 es raíz de 6. Entonces, continuamos aquí, sería la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x de ¿quién? De todo este señor. ¿Por quién? Por la raíz de 6, que es lo que da como resultado de la parte subradical. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Que este señor que está aquí, este raíz de 6 lo podemos sacar de la integral, ya que este radical está multiplicando a todo lo que está aquí. Entonces, si lo sacamos de la integral, quedaría raíz de 6 ¿por quién? Por la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x de ¿quién? De xy más 3 más y menos 2x, diferencial de y, diferencial de x. A partir de aquí, podemos comenzar a solucionar la integral como una integral doble común, digámoslo así, porque ya a partir de la aplicación del teorema llegamos a lo que es una integral doble, se puede decir que hasta cierto punto sencilla. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es, según el orden de integración, separar mentalmente e ir resolviendo cada variable con su respectivo diferencial. Eso lo vamos a hacer a continuación. Ok, continuamos con el ejercicio. Dijimos que íbamos a resolver esto como una integral doble, pues hasta cierto punto sencilla. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es centrar nuestra solución en, como si separáramos las integrales, integral doble e integral dos veces, cada una con respecto a su diferencial. Muy bien. Si comenzamos la solución, esta integral y este diferencial todavía no lo voy a tomar en cuenta, voy a tomar en cuenta solamente el diferencial de dy. Si comienzo a integrar a dy, es como si aplicara, recuerden como lo dije en la parte de integrales dobles, es como si ustedes aplicaran la propiedad distributiva. ¿Para qué? Para que no se tomen el tiempo separando las integrales. Mentalmente usted tiene que hacer la separación, ya que si usted se pone a separar esta integral, va a transformar 2, 4, 6, 8 integrales dobles, y si con una ya le parecía difícil, imagínense con 8. Ok, muy bien. Si aplicamos la solución, dice la integral de 0x de xy por dy. ¿Quién es? xy por dy, en esta integral, x es una constante. Entonces, ¿qué dice? Coloco la constante e integro la función. La integral de y por dy dice que es y cuadrado sobre 2. Eso es lo primero que tenemos. Más la integral de 3 por dy dice que coloco la constante y la integral del diferencial de una variable es igual a la variable, sería más 3y. Más, aquí tengo la integral de y por dy, la integral de y por dy me dice que es y cuadrado sobre 2 menos 2x es una constante con respecto a y, entonces sería, coloco la constante e integro la función, la integral del diferencial de y es y esto lo voy a evaluar entre 0 y x, que eran los límites de la primera integral. ¿Ok? ¿Cómo evalúo? Superficie superior menos superficie inferior, pero primero hago un chequeo previo y digo, si evalúo el de abajo y coloco 0 donde integré a la y, recuerden que yo evalúo donde integro.
Si integré en y, aquí sería 0, 0, 0, 0, o sea que se me anula la superficie inferior, entonces trabajo solamente en función de la superficie superior. ¿Qué dice la superficie superior? Que evalúe donde está la y, voy a sustituirlo por una x. Quedaría la integral de 0 a 1 de ¿qué? Aquí sería x por x al cuadrado sobre 2 más 3 por x más x al cuadrado sobre 2 menos 2x por x. Fíjense que está evaluado, donde está el paréntesis fue porque yo cambié la y, que fue donde integré, la cambié por la x, que es la superficie superior, el límite superior. Muy bien, tengo que resolverlo para tratar de buscar la mínima expresión para que la próxima integral no me quede tan difícil. Muy bien, esta raíz de 6 se mantiene como una constante, la integral de 0 a 1 de ¿qué? X por x cuadrado. Esto es producto de potencia de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. Este se sobreentiende que es a la 1, entonces sería x a la 3 sobre 2, x por x cuadrado, más 3x, aquí no tengo nada que hacer, más x cuadrado, ¿quién? X cuadrado sobre 2, menos x por x es x cuadrado, entonces sería 2x cuadrado. Esto sería lo que es la mínima expresión. Pero ¿qué más puedo hacer aquí, señores? Se supone que puedo agrupar términos. Luego que resuelvo, lo más conveniente es agrupar términos semejantes. ¿Para qué? Para poder simplificar aún más. Recuerde que la primera integral depende de la segunda. Perdón, la segunda depende de la primera. Si la primera la dejamos mal planteada, imagínense cómo va a ser la segunda. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Continuamos con la solución y decimos, ¿qué términos puedo agrupar yo en esta ecuación? Fíjense, estos son x al cubo, estos son x a la 1 y estos son x cuadrado. Estos son un medio de x cuadrado menos 2x cuadrado, como si usted dijera un medio de manzanas menos 2 manzanas. Entonces las puedo agrupar porque son términos semejantes. El coeficiente no define si es semejante o no, lo que lo define es la variable, ¿ok? Y que la variable esté elevada a la misma potencia. Esto sería x a la 3 sobre 2 más 3x. Entonces, ¿cómo lo haría? Tengo que decir un medio menos 2, pero yo sé que un medio menos 2 yo lo puedo establecer así, como un medio menos 4 medios. ¿Ok? Para que se ahorren la multiplicación en cruz, que le dicen ustedes, usted hace un medio menos 4 medios. ¿Por qué? 4 medios es el mismo 2 que se está restando. Entonces es resta ¿de qué? De fracciones con igual denominador. Entonces, ¿qué dice? 1 menos 4, es como si usted dijera una manzana menos 4 manzanas, porque si utiliza el lenguaje, usted está estableciendo que es un medio menos 4 medios. O sea, una manzana menos 4 manzanas equivale a ¿qué? A menos 3 manzanas. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Cosas básicas como esta también las debemos recordar en este nivel. Muy bien. Si seguimos ahí, nos queda menos 3 medios de x cuadrado por dx. Ahora sí, esta es la mínima expresión. Luego de resolver y agrupar, ¿qué tengo para resolver la otra integral? Fíjense que la otra integral me quedó en función de x y todo está según la variable x, o sea que es una integral que pudiéramos llamar una integral simple. Continuando con la solución, vengo ahora a integrar este. Igual, les decía mentalmente, aplique la propiedad distributiva. ¿Para qué? Para que sepa que cada variable o cada factor que está dentro de la ecuación depende del mismo diferencial. Entonces, si comenzamos, sería lo siguiente. Sería la integral de x al cubo por dx, sumo 1 y divido entre el resultado. Entonces sería x a la 4 sobre 4. Pero como aquí hay un 2, ese 4 va a multiplicar a 2. Entonces sería x a la 4 sobre 8. ¿Ok? Más la integral de 3x por dx es 3x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Aquí hay un 1. Si le sumo 1 es 2. Y lo divido entre el resultado es sobre 2. Entonces quedaría 3 medios.
menos 3 medios, pero fíjense que esto es 3 medios de x al cuadrado. Si le sumo 1 y lo divido entre el resultado, me debe quedar esto, me debe quedar 1 medio de x al cubo. ¿Por qué? Ya les explico. Fíjense bien. Si nosotros hacemos aquí un zoom de lo que es la aplicación de esta integral, que a veces nos perdemos a la hora de hacer la integración, debe ser algo como esto, sería 3 medios de x a la 3 sobre 3, ¿ok? Este 3 se simplifica con este 3, ¿por qué? Porque 3 entre 3 es igual a 1, eso no se va, no se pierde, no es que sencillamente, según la matemática, si yo divido 3 entre 3 me da 1 y el 1 se sobreentiende, entonces me quedaría 1 medio de x al cubo, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, valga la acotación para los que aún les cuesta en la parte de integrales cuando un resultado se hace directo. Eso es muy importante porque en los libros generalmente estos pasos se obvian y nosotros aquí se los estamos aclarando para que sepan de dónde salen. Muy bien. ¿Qué hago después que integro? Evalúo. ¿Dónde evalúo? Donde integré. En este caso estamos integrando sobre x. Quiere decir que voy a evaluar sobre x y lo voy a hacer en aquel lado de la pizarra. Voy a borrar esta parte, que ya la aclaramos, esta parte también que es un tic para que se ahorre el tiempo, y continúo por aquí, me queda raíz de 6 y voy a evaluar el de arriba menos el de abajo, chequeo. El de abajo, si coloco 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, la superficie superior no juega ningún papel importante en la aproximación. Entonces, solamente trabajo con el límite inferior, que es el que en verdad me va a dar una aproximación. Y digo, 1 a la 4 sobre 8, más 3 por 1 al cuadrado sobre 2, menos 1 medio por 1 al cubo. Fíjense que donde está el paréntesis es porque sustituí a la x por el 1, que es el límite superior. Resuelvo, quedaría raíz de 6 por 1 a la 4, 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1, entonces sería 1 octavo, más 3 por 1 elevado al cuadrado sería 3 sobre 2, menos 1 elevado a cualquier potencia sería 1 por 1 es 1 medio. Si vuelvo a agrupar estas tres fracciones, fíjense que esto es una suma recta o una suma algebraica de fracciones. En algunos casos se tendría que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder hacer esta operación más sencilla. Pero ¿qué pasa? Que aquí él ya me está favoreciendo el ejercicio porque dice que es 3 medios menos 1 medio, es el mismo ejemplo de ahora. Es como si usted dijera 3 manzanas menos 1 manzana es igual a 2 manzanas. Entonces tenemos lo siguiente, 1 octavo, 3 manzanas menos 1 manzana es igual a 2 manzanas, pero 2 manzanas es lo mismo que yo tenga 2 entre 2, y ese 2 entre 2 se sobreentiende que es 1, ¿ok? Entonces tendría la raíz de 6 por 1 octavo más 1, eso es lo que tengo. Ahora sí, esto es una suma de fracciones, porque esto es como si tuvieran uno aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Para que no lo hagan en cruz, pueden volver a tomar el tic que les di ahora. Usted va a sumar 1 octavo, para que le dé 1 tiene que sumar 8 octavos, porque 8 sobre 8 sigue siendo el mismo 1. Entonces, si usted aplica la dialéctica, usted dice 1 manzana más 8 manzanas es igual a 9 manzanas, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer aplicando lo que ustedes dicen que es en cruz, este por este, este por este y este por este, pues también es válido, pero se pierde tiempo. La idea es optimizar el trabajo y también ser bastante efectivos a la hora de solucionar un problema. Fíjense que no es corto, aunque es sencillo, no es corto. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Sería la raíz de 6, ¿por qué? Por 9 sobre 8. Esto, si lo llevamos a un resultado más significativo, sería 9 por raíz de 6 sobre 8, mostrado como una mínima expresión de lo que es la aproximación de la superficie basada en el teorema.